Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Hermoso tiempo de adoración y de alabanza. Señor, creemos que he recibido nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración también. Y gracias por preparar este tiempo para recibir la bendita palabra del Señor. A semejanza de como tú enviabas un rocío y colocabas algo suave para que luego enviaras el maná al pueblo de Israel para que no se ensuciara, así la adoración y la alabanza ha preparado nuestros corazones. Gracias por estar ya en sintonía. Hoy comenzamos formalmente una serie que he titulado ¿Qué necesitas que Cristo haga en tu casa? Ciertamente en la predicación anterior hice una introducción general de lo que va a ser esta serie, recordando que Jesucristo durante su ministerio visitó distintas casas, muchas casas visitó, y visitó a personas de diferente nivel económico, de diferente nivel educativo, de diferente ocupación y profesión, sin ningún distingo de nada. Visitó muchas casas. Pero lo interesante que vamos a ver en esta serie es lo que Cristo estuvo dispuesto e hizo en cada casa. ¿Qué lo movía a aceptar las invitaciones cuando cualquier tipo de persona lo invitaba a que fuese a su casa? Él aceptara. ¿Con qué actitud iba? ¿Cuáles eran los propósitos en su forma de actuar, en su forma de hablar, cuando ya estaba presente en estas benditas casas? Recordándoles también que dijimos en la introducción general que los anfitriones de aquel entonces deberían de ser buenos hospedadores, en el pleno sentido de la palabra. La palabra hospitalidad se traduce del griego a nuestro idioma castellano como literalmente a amor y afecto al extraño. Extenderle esa mano de compasión, de misericordia al extraño que necesita algo de nosotros cuando llega a tocar la puerta de nuestra casa. En ese entonces no había hoteles, en ese entonces no había ningún tipo de alojamiento, era muy escaso. Entonces los anfitriones se les había enseñado culturalmente por sus antepasados la forma correcta para hacer sentir bien a aquel forastero, aquel extraño o aquel familiar o aquel conocido que llegaba a hospedarse a la casa. Pues en primer lugar deberían de estar dispuestos, si tenían la capacidad de tener un esclavo o un siervo, que éste le lavara cuidadosamente los pies para quitarle el polvo del camino. Le quitaba sus sandalias, le lavaba sus pies. Luego, pues les daba un beso en la mejilla. También les ungían con aceite si había habido mucho calor para refrescarles. Y les ofrecían un vaso de agua
si la visita pues no era a la hora de la comida. Ahora, si era la hora de la comida, ellos debían de compartir su comida con aquel huésped. Incluso si llevaba animales, que era lo acostumbrado, debería hacer su mejor esfuerzo para darle también de comer a sus animales. Así que vamos a ver tanto cómo los anfitriones de las distintas casas que visitó Jesús, cómo se comportaron, qué necesitaban de Jesús, qué fue lo que ocurrió. Y hoy la predicación número 1 la he titulado ¿Qué necesidad había en la casa de Leví? Lucas 5, 29 al 32 dice así: Más tarde Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor a Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿Por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: Los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es viva y eficaz, y el Espíritu Santo la toma para hablar a nuestros corazones hoy. Veamos en primer lugar la invitación a Jesús a la casa de Leví. Leví era un recaudador de impuestos, que Jesús, yendo por el camino, lo vio sentado al banco donde se cobraban los impuestos de los judíos para el Imperio Romano. Los que realizaban este trabajo eran rechazados, odiados, menospreciados por los mismos judíos, porque sabían que estaban sirviendo de instrumento para el imperio que los oprimía, los explotaba y también les quitaba los impuestos. Se los imponía, de ahí viene la palabra impuestos. Pero Jesús, al verlo, dijo: sígueme. Y en el relato de este acontecimiento, la Escritura dice: y levantándose, lo dejó todo y le siguió. Esa frase siempre me ha impresionado. Jesucristo escogió a un hombre de mala fama, de malas prácticas, porque todos sabían que ellos se quedaban con una parte que no les correspondía de los impuestos y reportaban otra. En otras palabras, robaban impuestos y eran ladrones de impuestos. Es lo que se conoce claramente en la Escritura. Los comentaristas, los biblistas así lo explican claramente. Pero como Dios ve el potencial y Dios ve el corazón, y porque en Cristo Jesús precisamente vino a hacer algo con los necesitados, y vemos entonces que Leví, con tanta alegría, entonces le hizo una invitación formal a Jesús para que llegara a su casa a comer. El texto dice que le hizo un gran banquete. Tenía dinero suficiente para hacer un gran banquete. No era la comida sencilla, típica, diaria del tiempo o de los tiempos de ese entonces en Israel o en Jerusalén. No, un banquete. Pero dice en su honor, porque aquel hombre estaba tan agradecido porque el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, se hubiese fijado en él, porque él recibía reproches, recibía rechazo, recibía ofensas, y la mayoría de la gente no lo quería, lo rechazaba. Pero Jesús lo amó, Jesús lo llamó, y en honor al Hijo de Dios realizó ese banquete. Y cuando se realizaba un banquete, no solo habían frutas, verduras, había pescado,
En algunas ocasiones también colocaban la carne de cordero y las delicias que podían comprar y poner en la mesa aquellos que tenían el dinero suficiente. Aquel pecador tenía en alta estima a Jesús, porque nadie lo había amado como Cristo. Nadie había visto el potencial que él tenía. Nadie había visto en él algo en lo profundo de su corazón, la necesidad que él tenía en su alma, en su espíritu, porque estaba insatisfecho a pesar de que vivía una vida con lujos y una vida estable económicamente por el trabajo que hemos mencionado. Pero él quería testificar, él quería poner en alto a Jesús de tal manera que invitó a todos sus compañeros de trabajo que eran recaudadores de impuestos y por lo tanto pecadores ante los ojos del pueblo en general y específicamente de los fariseos, los religiosos que en los tiempos de Jesús ya se habían desviado de la intención sincera que tuvieron siglos atrás de consagrarse a Dios, de guardar la ley, de apartarse. Hemos dicho en varias ocasiones que fariseo quiere decir apartado, consagrado. Pero se habían desviado de tal manera que ponían más importancia a sus obras, a sus actos y a los mandamientos de hombres que a la misma escritura. Y se justificaban a sí mismos. Recordemos aquella narración en la que un fariseo y un publicano van a orar al templo. Y el texto nos dice, así lo interpretamos, así lo leemos sencillamente, que aquel fariseo oraba de pie, diciendo: Señor, te doy gracias, porque no soy pecador como ese. Te doy gracias, porque no he hecho lo que éste ha hecho. Y también le daban gracias a Dios por otras cosas irrelevantes, pero lo hacían con orgullo. El contraste es que aquel publicano que se sabía a sí mismo como pecador y necesitado de Dios, sabía que era indigente, incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces él postrado, tirado, postrado, quizá totalmente acostado, boca abajo o tal vez de rodillas, postrado, orando, solo decía esta frase: Señor, Señor, sé propicio a este pecador. Es decir, ten misericordia, porque soy pecador. Entonces, Leví y los compañeros de trabajo y otras personas, dice el texto, ahí estaban. Cuando el texto dice y otras personas, lo que quiere decir es sencillamente eran personas comunes y corrientes, que no necesitaban ni siquiera mencionar los nombres. Eran pecadores también. O sea, no valía la pena ni siquiera decir sus nombres. Y otras personas ahí estaban. Jesús, ahora vemos, estamos viendo la invitación a Jesús a la casa de Leví, cómo Leví lo hizo y cómo se comportó él como buen anfitrión. Lo extraordinario es que Jesús no rechazó la invitación de aquel famoso pecador. No tenía buena reputación junto con sus compañeros pecadores. No la rechazó. La aceptó gustosamente, con alegría. Compartió con ellos la misma mesa. Y cuando él compartía la mesa con ellos, les estaba mostrando amor, compasión, misericordia y empatía. Es decir, yo los amo. Mi Padre los ama. Mi Padre ama a todos los hombres. Y recordemos aquel bello y conocido texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Les estaba diciendo, yo los amo. Y estoy aquí porque hay una necesidad en tu casa. Tú me has invitado y has hecho un gran banquete en mi honor, pero yo ya vi la necesidad que tú tienes aquí en la casa. Pregunto yo ahora a ustedes que me escuchan.
¿Invitaron ya a Jesús a su casa, a su hogar, a su familia, a su vida? ¿Ya lo invitaron? ¿Lo han tenido en alta estima? ¿Lo han tenido en alto honor? ¿Han sido buenos anfitriones con Jesús, el Cristo vivo, el Cristo espiritual que es muy real? Porque Él siempre muestra amor y misericordia para con los perdidos, para con los pecadores, los desvalidos, los marginados, los pobres, los que se reconocen a sí mismos pecadores. Entonces, si usted no lo ha invitado a su casa, y cuando digo casa, no me refiero solamente a la construcción, hablo a su hogar. El hogar lo constituye la construcción, pero también con quienes ustedes habitan o usted habita. Con los que están, con los hermanos, hermanas, con los padres, o ya una familia donde está el esposo, la esposa y los hijos. Si usted no lo ha invitado, si usted lo invita, porque ahora ya sabe que Jesús no rechaza ninguna invitación, cualquiera que sea la persona, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su pasado, sus errores, sus equivocaciones. Él acepta la invitación. Si usted lo invita, Jesús nunca rechazará esa invitación para que Él entre a su casa. Y es más, Él sabrá y Él sabe qué necesidad hay en su casa, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su familia. Lo sabe perfectamente. Y no importa el pasado terrible que usted haya tenido. Veamos la reacción de los religiosos contra Jesús por aceptar una invitación a la casa de pecadores o a la casa de un pecador. Los religiosos que ya han caído en legalismo y que se creen a sí mismos muy justos por sus obras, empiezan a juzgar y a señalar y a ver la paja de la persona ajena, del prójimo. Empiezan a señalar con un dedo sin darse cuenta que los otros tres les señalan a ellos. Los religiosos pierden de vista que Dios no los va a recibir por sus prácticas religiosas, por sus buenas obras, para ser salvos. No estoy diciendo de que no hay que hacer buenas obras y comportarse bien. Por supuesto que sí. Pero para salvación no sirve. El problema es que cuando el religioso se cree ya muy espiritual, entonces se vuelca al otro, al prójimo, al pecador, al quebrado, al roto, al fracasado, y señalándolo y murmurando. Entonces, dice el versículo 30, pero los escribas, o sea, todo estaba muy bien, la celebración estaba bien, Jesús estaba contento, pero los fariseos, a los escribas, que también eran los religiosos que escribían a mano, los amanuenses se les llama, las escrituras y también las leyes que los mismos fariseos habían ampliado. Entonces estaban los escribas y los fariseos. Dice, y a continuación señala, voy a leer el texto y luego voy a ver cómo el texto señala 3 pecados que ellos cometen, sin darse cuenta o tal vez sí. Y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y contra Jesús, por supuesto. Y les dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Los religiosos que se creen santos, como decía, cometieron, aquí vemos en primer lugar el pecado de murmuración contra Jesús y sus discípulos. Muchos murmurarán de usted cuando invite a Jesús a su casa, a su corazón, usted se convierte al evangelio y dirán, y este gran pecador, este ex borracho, ex adúltero, es ex delincuente, ex brujo, cualquier otro pecado, ex fornicario, ahora se está creyendo tan santo que está invitando a Jesús a su casa porque cree que Dios lo va a perdonar. Sí, los religiosos no lo ven y comienzan a murmurar contra los discípulos.
Porque los discípulos pues ya estaban, algunos de ellos pues muy identificables de que seguían a Jesús. Ahora, el pecado de la murmuración es uno de los pecados más graves ante Dios. Por favor, desde ya les digo, mis queridos hermanos, no murmuremos. Murmurar es estar hablando y hablando y hablando, criticando, señalando los errores, las equivocaciones, juzgando, haciendo ese tipo de cosas. A Dios no le agrada. Es un pecado altamente desagradable a Dios. En el Antiguo Testamento resultó para muerte la murmuración. Es uno de los pecados más abominables. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 dice, ni murmuren, como algunos de ellos, refiriéndose a unos grupos que murmuraron contra Moisés, contra los hombres de Dios que él llamó para liderar al pueblo de Israel, como algunos de ellos lo hicieron. Y dice, y perecieron a manos del destructor. El segundo pecado que cometieron los religiosos, creyéndose santos y creyendo que los otros eran pecadores, el pecado de juzgar por las apariencias. Ninguno de los seres humanos, ninguno de los creyentes, ni el hombre más espiritual tiene la capacidad espiritual ni tiene la autoridad para juzgar el corazón. Es decir, el problema es que se juzga el corazón por las apariencias. Entonces, cometieron el pecado de juzgar por las apariencias porque no conocían la necesidad que tenía Leví. No conocían los sinsabores, las insatisfacciones, el dolor y el sufrimiento de aquellos hombres que aparentaban estar bien, como la mayoría de personas. Si se encuentran la mayoría de personas, sí pueden aparentar que están bien, pero solo el Señor sabe cuál es su dolor, su sufrimiento, sus batallas diarias. Por eso no hay que murmurar ni juzgar a nadie por las apariencias. Es peligroso. Es un pecado que le desagrada al Señor. Mayormente cuando se juzga a los que se equivocan, a los que pecan, a los que cometen errores de juventud. Ya no les da la oportunidad. La sociedad es muy drástica y es muy dura. Y los que se creen muy como perfectos, no dan otra oportunidad a aquellos que han caído, pero no saben los dolores, las tristezas, qué los llevó a la drogadicción, por ejemplo, qué los llevó a conductas pecaminosas, incluso de delincuencia, o hablando de los pecados escandalosos, o qué los llevó a otros la codicia, la lujuria. Esos son los que menos se ven, pero son pecados de los cuales sin Cristo están prácticamente todos los hombres y las mujeres están cautivados por la lujuria, la codicia en general. Pero ellos estaban juzgando, como diciendo, ellos no tienen derecho a que sean atendidos de esta manera y que venga Jesús, porque aquí directamente no señalan a Jesús, implícitamente sí. Es cierto que algunos fariseos tenían cierto respeto y algunos de ellos finalmente se convirtieron. Fueron muy pocos, pero se convirtieron. Entonces, murmuraron. Y dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores? Claro, son pecadores, pero ¿y el corazón? ¿Y el alma? ¿Y el sufrimiento? No lo pueden ver. Nadie que actúe mal tendrá paz en su alma. Aunque se le endurezca la conciencia o se le endurezca cualquier parte de su interior, siempre vivirá insatisfecho, amargura y le irá mal. Le irá mal. A todos, cuando hemos cometido errores y equivocaciones y pecados, nos ha ido mal. Sin Cristo nos ha ido mal, a todos. Pero Jesucristo, cuando visita a una casa que le invitan, siempre va a mostrar misericordia y no lo va a juzgar. No lo va a juzgar ni por su vestidura, no lo va a juzgar ni por su educación o falta de educación, no los va a juzgar por sus errores, por sus equivocaciones, o porque son divorciados, o porque un tercer matrimonio, o porque alguien viene de una desviación sexual, o porque alguien viene de trasfondos difíciles. No lo va a juzgar. Oiga lo que dice Juan 7:24. Jesucristo hablando, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Aquí conecta con el pasaje cuando Pablo dice que el que es espiritual puede juzgar lo que es espiritual.
tiene cierto criterio de juzgar, es correcto, sí. Pero dice, sean justos. Es decir, comiencen por ustedes. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tiene que cambiar la persona? Hablo incluso ya de cristianos. Y hablo también de los que procuramos siempre estar consagrados al Señor y agradarlo en todo y vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Entonces, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. En otra parte del texto dice, no juzguen para que no sean juzgados. Está hablando de un juicio a la ligera, de una expresión a la ligera. No está hablando del juicio espiritual que sí se puede realizar. El tercer pecado que cometieron los religiosos que criticaron a Jesús y a sus discípulos por haber aceptado la invitación con pecadores y cobradores de impuestos, cometieron el pecado de el hacer acepción de personas, el hacer diferencias. Estos son pecadores y nosotros somos santos, somos religiosos. Ellos son cobradores de impuestos y nosotros somos los líderes espirituales. Ellos hicieron una acepción de personas, una marginación. Y ese pecado le desagrada a Dios. Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, condenados por la ley, como aquellos que desobedecen la palabra de Dios y sus mandamientos. Son transgresores. Los demás pueden murmurar de usted, criticarlo, marginarlo, hacerlo acepción con usted, pero Cristo jamás lo hará. Invítelo a su casa, cualquiera que sea su situación. Él estará presente y hará lo que usted necesita. No lo que usted quiera o todo lo que pudiera desear. Hará lo que exactamente usted necesita. En su casa, con su familia, con toda la familia, en su vida personal también. Veamos el tercer punto de la predicación. Jesús responde por qué aceptó la invitación a la casa de Leví, el pecador, el recaudador de impuestos. Y el texto literalmente dice, Jesús les respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Cristo comenzó con un dicho. Lo voy a decir de otra manera, pero era un dicho. Así como los enfermos necesitan de un médico, los enfermos físicamente necesitan de un médico, así todos los pecadores necesitan un médico espiritual divino para que los sane del pecado y sus pecados que les trae muerte. Así como una enfermedad física puede llevar a la muerte, y si hay una oportuna y correcta intervención, humanamente hablando, de un médico, puede impedir que se acelere la muerte. Así, dice Jesús, los que están enfermos espiritualmente, y por cierto, todos los seres humanos sin Dios estábamos los que ya aceptamos a Cristo, y están aquellos que no han aceptado a Cristo en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados, que les traerá la muerte eterna, la condenación eterna. Así que Jesús deja en claro que visitó la casa porque ahí había necesidad de erradicar la enfermedad del pecado. Es una enfermedad espiritual. Del pecado no perdonado, de los pecados no perdonados. Ahí había necesidad. Por amor, compasión y misericordia, porque para eso vino Cristo. Entonces visitó esa casa y aceptó la invitación de ese pecador y de los anfitriones y de los compañeros de trabajo de Leví y las otras personas que estaban ahí. Les dejó claro, o deja en claro Jesús cuando responde, que él aceptó la invitación a la casa de Leví porque había necesidad de arrepentimiento para salvación de aquellos pecadores. ¿Por qué? Porque para Dios
la vida de una persona, vale más que todo el oro del mundo. Se usa la palabra porque el alma vale más que todo el oro del mundo. Pero ahí también se refiere al hombre completo, a la persona, a la creación de Dios. Entonces, sí, acepté la invitación porque había necesidad de arrepentimiento para salvación en estos pecadores. Porque los amo, porque tengo compasión de ellos. Y también les dice, en otras palabras, porque yo nunca rechazo la invitación que me haga cualquier persona, aun sea el más pecador. Yo iré a su casa, lo salvaré, lo perdonaré, lo limpiaré y lo haré una nueva criatura. Y le daré la salvación. Y lo haré formar parte de mi iglesia, que es un nuevo pueblo, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. No importa cuánto haya fracasado, si invita a Cristo, Él estará allí, en el día y la hora indicado, o indicados. Ahí estará. Si a Jesús le preguntaran por qué aceptó ir a la invitación que usted le hizo a su casa, Él respondería porque lo amo. Porque morí en la cruz por sus pecados y los pecados de su familia y por los pecados de su esposo, su esposa, sus hijos. Porque tengo compasión. Porque quiero perdonarlo, porque lo amo. Y a cualquiera, Él no hace excepción de personas. Si los religiosos se arrepienten y piden perdón e invitan a Jesús a su casa, pues por supuesto los perdona. Y si hay hombres que ante la sociedad no han cometido pecados escandalosos, aunque cometen pecados a escondidas, como mencionaba, la lujuria, la lascivia, la avaricia, la codicia, la injusticia y ese tipo de cosas. Si se arrepienten, el Señor los perdona, porque Cristo también vino por ellos, por todos los seres humanos. Si ustedes los invitan a su casa, Cristo llegará y hará siempre algo extraordinario. La primera aplicación, de acuerdo al texto, es: ¿hay necesidad de salvación en su casa? ¿Todavía no han sido perdonados sus pecados? Si alguien que está escuchando, esta palabra es en primer lugar para usted, como lo fue para nosotros cuando éramos pecadores no arrepentidos. E invitamos a Jesucristo a que entrara a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro corazón. Invítelo, por favor, y dígale: Señor Jesús, te abro las puertas de mi vida, de mi corazón. Te recibo, entra a mi vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento, creo en ti como el Rey y Salvador del mundo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Señor y creo que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Ahora me dirijo a todos aquellos hermanos y hermanas que están viendo y los que habrán de ver esta predicación. ¿Qué necesita que Cristo haga en su casa? Que resuelva una necesidad de salud. Él puede hacerlo. Él puede sanar su vida. Necesita que Dios haga algo en la vida de sus hijos para que dejen los malos caminos, sobre todo en la adolescencia y en la primera juventud, es cuando más errores se cometen o cometemos los seres humanos. ¿Qué necesidad hay? Oremos. Y dígale usted, digámosle: Señor Jesús, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi familia. Necesitamos salud, Señor. Tú moriste en la cruz por mis pecados, pero también por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, Dios, tú te has manifestado como el Dios sanador. Yo soy el Dios, su sanador, les dijo nuestro Dios Trino al pueblo de Israel. Vemos cómo Jesús tuvo compasión de los enfermos. Creámosle al Señor, diga esa palabra. ¿Qué necesita? ¿Que el Señor transforme la vida de alguien? ¿Que el Señor le provea un trabajo? ¿Que el Señor... ¿Qué necesita? Cristo está aquí. Invítelo a su vida, invítelo a su casa
y Él lo hará. Oremos un momento. Padre, tú conoces todas las necesidades que hay en las distintas casas de los que están viendo y escuchando y los que habrán de ver posteriormente. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Porque donde tú llegas y a la casa que vas, siempre sucede algo extraordinario, como sucedió en la vida de Leví y sin duda de muchos de sus compañeros y de las otras personas comunes. Los salvó, los perdonó y los amó. Y es lo que quiere hacer exactamente con usted, y contigo, joven y señorita. Dios bendiga a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Benditos sean. El Señor los sostenga, los fortalezca. Dios mediante, ya habrá una información específica de nuestro pastor fundador, pastor general. Dios mediante, lo más pronto posible volveremos a las reuniones presenciales. Tengamos un poquito de paciencia y prudencia, porque se van a adecuar las instalaciones para que haya un filtro que ya se utiliza en muchos lugares donde son purificadores de aire y donde evitan prácticamente un contagio, donde hay una buena parte de personas reunidas. Se hará lo más pronto posible y confiamos en que Dios lo permitirá. Que el Señor lo bendiga, que el Señor la bendiga, los bendiga a todos. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.